en esta mañana donde Dios ha sido bueno al facilitarnos el permiso de un nuevo día. Tiene propósitos específicos para nuestra vida, nos ama y nos ha permitido que en este día tomemos la mejor decisión de seguirle y de servirle. Vamos a orar para estudiar la palabra de Dios en esta mañana y el tema tiene como título Trompetas de Guerra. Vamos a estudiar el capítulo 8 y el capítulo 9 del libro de Revelación o el libro de Apocalipsis. Primero vamos a comunicarnos con el infinito para que a través de su Espíritu Santo Él nos pueda dar la sabiduría, el discernimiento y la comprensión y también la aceptación de la palabra de Dios para ponerla en práctica en el diario vivir. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, hoy y por los siglos de los siglos. En esta mañana nos disponemos a estudiar tu palabra y vamos a analizar uno de los temas polémicos del libro de Apocalipsis, el capítulo 8 y el capítulo 9. Solicitamos tu dirección mediante el Espíritu Santo para la comprensión de tu palabra. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos que nos escuchan en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el libro de Apocalipsis 8 y 9 se centrará nuestro estudio. Y es bueno recordar que desde la antigüedad las trompetas se han usado para llamar a los soldados a la guerra. Así, esta profecía que trata de conflictos militares está adecuadamente representada con el símbolo de 7 trompetas. Las primeras 4 trompetas tratan los 4 principales asaltos que destruyeron el sector occidental del Imperio Romano. Las siguientes 2 trompetas describen el derrocamiento de Roma oriental. La séptima trompeta describe la destrucción final de todos los poderes terrenales en la segunda venida de Cristo Jesús. Analicemos la primera trompeta en el capítulo 8 y el versículo 7. Y la palabra del Señor nos dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre y fueron lanzados a la tierra y se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Alarico dirigió a los visigodos, arrasaron a Macedonia y a Grecia, cruzaron los Alpes y saquearon a Roma en el año 410 después de Cristo. Atacaron gran parte de lo que hoy es Francia
y se establecieron en el norte de España. Dice que hubo granizo y fuego mezclado con sangre. El granizo sugiere el arrasamiento de la tierra. El fuego indica total devastación o destrucción. La sangre simboliza la terrible matanza de los romanos. En el versículo 8 y 9 del mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 8, leemos: el segundo ángel tocó la trompeta y algo así como un gran monte ardiendo fue lanzado al mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. La segunda incursión sobre el imperio romano fue hecha por los vándalos. Su método de guerra era total devastación. El más famoso de sus jefes fue el Gensérico, el cual mandaba una considerable flota naval que dominaba el Mediterráneo occidental. Saquearon las costas de España, Italia y Grecia. En el año 455 saquearon a Roma. Una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada al mar. El fuego significa destrucción. El mar sugiere poder marítimo. Una montaña indica gran tamaño. El versículo 10 y 11 habla de la tercera trompeta. Y nos dice que el tercer ángel tocó la trompeta y una gran estrella, ardiendo como una antorcha, cayó del cielo sobre la tierra, sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y mucha gente murió por el agua que se había vuelto amarga. Atila el uno fue el tercer jefe bárbaro que atacó a Roma. Se llamaba a sí mismo el azote de Dios. Se jactaba que donde él pasaba con su caballo, el pasto nunca más se volvía a levantar, nunca más volvía a crecer. Dice que caerían una gran estrella, ardiendo como una antorcha. Atila apareció como una antorcha, un gran meteoro estelar, breve pero brillante. La historia de los unos fue o puede haber sido breve, pero la devastación que provocaron fue una devastación terrible. Y nos aproximamos, mis hermanos, en esta hora a estudiar la cuarta trompeta. Los ataques de estas tres tribus
produjeron un eclipse en el Imperio Romano Occidental. Cuando sonó la cuarta trompeta, se oscurecieron el sol, la luna y las estrellas, dice el versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, de modo que la tercera parte de ellos se oscurecieron y quedaron sin luz durante la tercera parte del día y de la noche. Entonces miré y oí un ángel que volaba por el cielo y decía a gran voz: ¡ay, ay, ay de los hombres de la tierra, a causa del toque de la trompeta que los otros 3 ángeles han de tocar! Las grandes lumbreras del gobierno romano occidental, los emperadores, senadores y cónsules se extinguieron, como dice la palabra de Dios, dando espacio a que toque la quinta trompeta. En el capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el 12, dice la palabra de Dios: el quinto ángel tocó la trompeta y vino una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y cuando abrió el pozo del abismo, subió una humeada como el humo de un gran horno, que oscureció el sol y el aire. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. El versículo 6: en estos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, desearán morir y no la muerte huirá de ellos. Las langostas eran semejantes a caballos preparados para la guerra. Sobre sus caballos y sobre sus cabezas tenían como coronas de oro, y sus caras eran como cara de hombre. Sigue diciendo la Biblia: tenían cabello como cabello de mujer y dientes como dientes de león. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de carros con muchos caballos que corren a la batalla. Tenían colas y aguijones semejantes a los escorpiones, y en sus colas tenían el poder de dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre sí al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón y en griego Apolión, que quiere decir destrucción. El primer ay ya pasó. Vienen aún 2 ayes vienen 2 ayes más. Recuerdan que el ángel decía que faltan 3 ángeles con 3 ayes, porque hay de la tierra, hay de los que viven en el planeta y no han hecho los preparativos necesarios, porque cuando esos 3 esos 3 ángeles entren en función a cumplir su misión asignada por Dios, mis hermanos y hermanas, es algo terrible. Cuando nosotros leemos en el versículo 1 al 12, descubrimos que el surgimiento del mahometismo
en los países árabes y turcos está descrito en la quinta y en la sexta trompeta. Políticamente se produjo la caída de Roma oriental. Religiosamente, a su tiempo aniquiló el cristianismo en Palestina. Las escenas presentadas a Juan se sucedieron a un desconcertante ritmo. Las imágenes concuerdan con las fuerzas árabes. La caballería como caballos, dice el versículo 7, preparados para la guerra. Los jinetes eran de barba negra y largo como un cabello de mujer, el versículo 8. Sus turbantes iluminados por el sol, parecían coronas de oro, nos dice el versículo 7. Su extrema influencia está expresada en las palabras: subió humo del pozo como humo del gran horno que cubrió el cielo y cubrió todo cuanto estaba creado. Las fuerzas árabes hostigaban a la iglesia por 5 meses. Esa era la función de esta profecía, que serían hostigados por 5 meses la iglesia cristiana, la iglesia de Apocalipsis, que se divide en 7 periodos de tiempo: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia y Laodicea. Así que, hermanos, en el versículo 10 nos menciona que por 5 meses hostigarían a la iglesia. ¿A cuánto equivale 5 meses en el libro de la Biblia o en el libro profético? Recordemos que un día profético equivale a un año literal. En el libro de Números, en el capítulo 14, en el versículo 34, y en el capítulo 4 y el versículo 6 del libro de Ezequiel, nos relata que día por año los he dado. Así que equivale esta profecía de los 5 meses, calculándola en base al calendario que había anteriormente, que todos los meses tenían 30 días. Entonces la profecía nos lleva a la conclusión de que equivalía a 150 años literal. Los 5 meses correspondían a 5 años literal o a 150 años literales. Desde la muerte de Mahoma en el año 632 después de Cristo hasta el año o hasta el fin del siglo XIII, los mahometanos no tuvieron un gobierno central. Osmán I fue el primero en unir a los mahometanos en un grupo coercivo. Osmán dirigió la primera invasión a Roma Oriental el 27 de julio del año 1299. Esta fecha es muy importante. Si contamos a partir de 150 años, llegamos hasta el año 27 de julio del año 1449. En este año terminó la quinta trompeta. Y mis amados hermanos y amigos, estamos caminando en los pasos de Dios de la historia.
el que controla la historia y el que no está ausente de los acontecimientos en la historia. Así que allí vemos a Dios dando los pasos en cada etapa y evento. Durante la sexta trompeta, los turcos mahometanos, aliados a los árabes, gradualmente fueron ganando supremacía en el este. Con el tiempo, la Tierra Santa, la tierra donde nació el cristianismo, fue dejada sin testigos cristianos. Allí empezaron a desaparecer el cristianismo en la Tierra Santa. Y mis hermanos, es un gran desafío hoy, cuando allí en la Tierra Santa desaparece todo vestigio de los seguidores de Cristo, dando espacio a la sexta trompeta del versículo 13 y el versículo 21, del 13 al 21, nos dice la palabra de Dios del capítulo 9, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una gran voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está ante Dios. Y dijo el sexto ángel que tenía la trompeta: suelta los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron sueltos los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de los hombres. El número de los soldados de a caballo eran 200 millones. Oí su número. Los caballos y jinetes que vi en visión tenían corazas de color de fuego, del jacinto y azufre. La cabeza de los caballos eran como cabezas de león, y de su boca salían fuego, humo y azufre. El versículo 18, y de estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salía de sus bocas. El poder de los caballos estaban en su boca y en sus colas, porque sus colas eran como serpiente. Tenían cabezas y con ellas dañaban. Los otros hombres no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de la obra de sus manos para dejar de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, hechicerías, fornicación y hurtos. Apreciados hermanos y amigos, en el versículo 17 es una intrigante alusión a la caballería turca. Sus jinetes usaban coloridos uniformes, usaron armas de fuego. En 1453, 4 años después del comienzo de la sexta trompeta, se derrumbó el sector oriental del Imperio Romano. Constantinopla fue capturada por el principal paso de los turcos hacia la prominencia mundial.
Durante la sexta trompeta, los turcos mahometanos, aliados a los árabes, gradualmente fueron ganando supremacía en el este. Con el tiempo, la Tierra Santa, la tierra donde nació el cristianismo, fue dejada sin testigos, fue dejada sin cristianos. Constantinopla cayó el 29 de mayo de 1453 por las armas de Mohamed II. Su religión fue pisoteada por los conquistadores mahometanos. Pero iba a haber un día de ajuste de cuentas, aún para los fanáticos de Alá. El límite del tiempo para la sexta trompeta en el capítulo 9 y el versículo 15 nos menciona: y fueron sueltos los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes, el año, para matar a la tercera parte de los hombres. En el libro de Apocalipsis, aunque del capítulo 1 hasta el capítulo 12 es histórico, es cumplimiento de los eventos, y algunas veces el método historicista nos conduce a la parte final partiendo del original que va siguiendo la historia, y nos menciona este capítulo histórico, que también algunas veces hay profecía en la sección histórica. Un año equivale a 12 meses. Si usted multiplica por 30 días, un año de 12 meses es igual a 360 años, porque un día equivale a un año. Un mes corresponde a 30 días. Entonces, en profecía apocalíptica, usted está sacando los 30 días en año profético, como decía el texto que citamos anteriormente de Números y Ezequiel. Un mes de 30 días equivale a 30 años. Un día equivale a un año. Una hora profética equivale a 15 días. En total, hermanos y hermanas, amigos y amigas que me escuchan, estamos hablando de 391 años y 15 días proféticos. Recordemos que la quinta trompeta terminó en el año 27 de julio del 1449. La sexta trompeta termina 391 años y 15 días más tarde, o sea, el 11 de agosto de 1840. Notemos bien esta fecha. ¿Qué sucedió? En esta precisa fecha fue que se dio la declaración formal de que el sultán turco puso el futuro de Turquía en manos de los embajadores de Inglaterra, Austria, Rusia y Prusia. El Tratado de Londres, esto marca la caída del Imperio Otomano, y allí termina la sexta trompeta. Esto significa, mis hermanos y hermanas, amigos que me escuchas, que nosotros, de acuerdo a los pasos proféticos de Dios en la historia,
ya se han cumplido 6 de esas 7 trompetas. Ahora no saquemos que no se pueden repetir algunos eventos, pero cada paso de la historia se cumplió. Y en la séptima trompeta, el capítulo 11, del versículo 15 hasta el versículo 19, leemos allí en ese versículo del 15 al 19. En el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo fuertes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre. Y los 24 ancianos que estaban sentados ante Dios en sus tronos se postraron ante su rostro y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracia, Señor Todopoderoso, que eres y que eras, porque has asumido tu inmenso poder y has empezado a reinar. Se han airado las naciones y han llegado tu ira, el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que veneran tu nombre, pequeños y grandes, y de destruir lo que destruyen la tierra. Entonces fue abierta el santuario de Dios que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y un fuerte granizo. Es interesante lo que el apóstol Juan, el vidente Juan, observa en el libro del capítulo que acabamos de leer, en el capítulo 11, el versículo 15 al 19. Antes de tocar la trompeta hay un paréntesis del capítulo 10, versículo 1 hasta el 11, y luego el versículo 14. Por ahora es muy importante que no olvidemos esa fecha de 1840. Apocalipsis 10 nos dará otra fecha posterior a esta, pero muy cerca. Por lo tanto, hermanos, esta no es la única interpretación de la profecía de las trompetas. Hay otras aplicaciones históricas, pero siempre aplicadas a la era cristiana. Además, nos faltan quienes ven en las trompetas una profecía con un posible doble cumplimiento. Un cumplimiento antes del fin del tiempo de gracia y otro después del fin del tiempo de gracia, siendo paralelas a las 7 copas de la ira, o sea, las 7 postreras plagas. Y voy a hacer un pequeño paréntesis para mencionar que cuando la séptima trompeta toca o suena, es abierto el cielo y es contemplado por todos los seres humanos
el altar, el santuario del Señor. Entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de su pacto en sus santuarios, y hubo relámpagos, hubo truenos. Hermanos, allí en el cielo está el santuario, está el arca del pacto, está los 10 mandamientos que Dios escribió con su propio dedo, que se lo entregó a Moisés, que fue la reliquia inmutable para Adán y Eva, para todo el pueblo del Antiguo Testamento, para Jesús, para los discípulos, para los apóstoles, y será para todo el que quiera ir al cielo a la inauguración, cuando el cielo sea abierto y contemple el arca del pacto, los 10 mandamientos, no viernes, no domingo, el sábado, incluyendo los 10 mandamientos, están allí en el arca del pacto, de manera que nadie, absolutamente nadie, puede entrar a ese lugar, sino solamente cuando la 7ª trompeta suena, y estamos próximos a que suene, será abierto en el cielo y veremos el arca del pacto, los 10 mandamientos, como con oro brillante que iluminan la tierra, y todos los que transgredieron conscientemente, buscando argumentos para decir que los mandamientos, incluyendo el sábado, fue cambiado por Jesús. Cuando Jesús venga, hermanos, allí estarán los 10 mandamientos por el cual los seres humanos seremos juzgados. Nadie será juzgado por el domingo. Nadie será juzgado por el viernes. Aunque la religión más grande pueda ser allá en el Medio Oriente y que ellos guardan el viernes, eso no le da crédito a que lo que Dios escribió y dijo, el originador de la especie humana, de todos los seres humanos, Él se mantiene firme, porque Él no cambia, porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él permanece fiel y firme, aunque permanezcamos infieles y firmes. Amado hermano, muy pronto en el cielo se confirmará. No tenemos que esperar hasta ese momento para ver si era cierto o falso lo que Constantino IV, el 7 de marzo del año 321, decidió cambiar. La iglesia cristiana que sigue a Cristo en los 7 periodos de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia y Laodicea siguen guardando fielmente los mandamientos, las enseñanzas, los estatutos, los preceptos que el Señor Jesús vino a enseñar y a practicar entre los hombres. Durante 6 días consecutivos, los israelitas rodearon la ciudad de Jericó. El 7º día la rodearon 7 veces. Entonces 7 sacerdotes tocaron sus trompetas y los muros de Jericó cayeron. Igualmente, cuando las 7 trompetas proféticas hayan sonado, el Jericó de este mundo caerá y quedará abierto el camino para que el verdadero Israel de Dios, el verdadero pueblo de Dios, entre a la Canaán celestial, y se dirá aquel día: abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadoras de verdad. Cada 7º año las trompetas anunciaban el año sabático de descanso.
Al fin de los 49 años, cuando sonaban las trompetas por séptima vez, llegaba el emocionante año del jubileo. Este año significaba libertad para los que habían sido vendidos en servidumbre. Significaban la restauración de las propiedades. Significaba también completo descanso para la tierra y la gente. Así, en el jubileo celestial, los que hayan conocido la esclavitud del pecado, al aceptar el perdón del Maestro, encontrarán libertad y vida eterna. Toda esta tierra que una vez fue arrebatada y degradada por el ángel traidor, será restaurada por el Creador. Y así como los hebreos descansaban ese año para disfrutar los frutos que les daba la providencia, así disfrutaremos del futuro que Dios nos dará del árbol de la vida. Es maravilloso, y aunque el apóstol Pablo dijo que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón o a la mente del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le buscan. Amado hermano y hermana, siguiendo los pasos de Dios en la historia, estamos a un paso de que Él dé el último paso, y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estamos esperando ese momento, y hoy más que nunca el Espíritu Santo está tratando de que los seres humanos puedan hacer un alto en su vida y arrepentirse de su pecado, por cuanto Él, Jesús, ha establecido un día en el cual ha de juzgar a este mundo con justicia por aquel varón a quien Él determinó, habiéndole dado vida y resucitando a Cristo de los muertos. En esta mañana, mis hermanos, me siento emocionado al saber que la Biblia me dice la cercanía de los eventos proféticos. Me dice que Cristo Jesús ya está a las puertas, que Cristo Jesús va a venir, y que debo preocuparme en permitir que Él venga a mi vida en una forma total y completa, para que yo pueda reflejar el carácter de Cristo Jesús en mi vida. Eso solamente hace falta. Y cuando el cristiano de todo el mundo refleje el carácter de Cristo Jesús, entonces Él vendrá, porque Él dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, porque tienen el carácter perfecto de Cristo Jesús en su vida. En esta mañana pregunto al que me escucha: ¿cuántos quieren decirle al Señor Jesús: entiendo y comprendo que estamos en las postrimerías de este mundo? Por consiguiente, quiero que el Espíritu Santo venga a mi vida y produzca una conversión, una transformación, una reforma, un reavivamiento, porque yo quiero estar contigo cuando la séptima trompeta suene, y quiero ir a vivir contigo por toda la eternidad. Nadie irá al cielo hasta que se toque la última trompeta.
en la segunda venida visible, audible de Cristo Jesús, cuando venga con sus ángeles a buscar a sus hijos, no en un rato secreto, porque esa es una doctrina que no la respalda la Biblia. Vendrá con todos sus ángeles en la gloria de Él, en la gloria de su Padre, a buscar a aquellos que han seguido los pasos de la historia y están listos para ir a vivir con Él por toda la eternidad. En esta hora quiero invitarles a que tengamos una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana entregamos nuestras vidas a ti, renunciamos al pecado y a sus caminos pecaminosos y nos consagramos solamente para hacer tu voluntad. Hay muchas cosas que no sabemos, hay muchas cosas que necesitamos aprender, pero Señor, gracias porque has puesto en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Bendice a todas las religiones en el mundo, inclusive los mahometanos, los musulmanes, los chiitas, cada uno de ellos, para que antes que sea tarde puedan tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Ayuda a los judíos que serán salvos como individuos, no más como pueblo, porque el año 31, el año 33, cuando terminó la profecía de las 70 semanas, los 490 años, terminó la gracia para ellos como pueblo, pero serán salvos como personas si aceptan a Cristo Jesús. Esto es lo que enseña tu palabra y no las teorías y las fábulas que muchos están enseñando de los judíos. Ya no hay más oportunidad como pueblo para ellos, sino que ahora no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, solamente a través del nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de ese camino que es la vida y que es la verdad. Ayúdanos a permanecer, ayuda a los adventistas fríos, tibios y mediocres en el mundo